always telling your stories, and it's time someone tells ours. We're humans first, journalists second. We chose this career to give you a voice. Now we're voicing ours. It's true, journalism has much room for improvement, but not all hope is lost, and we want your trust back by humanizing one journalist at a time. We're sharing with you what we go through to bring you the news. The pain, the tears, the trauma, and the mental health struggles. It's painful, and sometimes we even work 2 jobs to make ends meet. But we all have something in common: the passion, the joy, and the love we feel for storytelling and holding the powerful accountable. That includes holding ourselves accountable. So here are stories from us. This is how we want to help improve the news industry. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo. Hi everyone, welcome back to the Awakened Journalist special project Media Healers. Today's interview will be in Spanish. El día de hoy nos acompaña Juan Eduardo Jaramillo. Él es la imagen principal del informativo de Noticias RCN, un canal nacional colombiano de noticias. El presentador y periodista cuenta con más de 20 años en la industria de medios de comunicación. Inició su carrera como jefe de emisión de fin de semana en RCN y hoy en día es considerado uno de los periodistas con más credibilidad en el país. Juan Eduardo también es catedrático colombiano y ha recibido decenas de galardones, entre estos, el mejor presentador del país. Así que Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos. Amy, muchas gracias a ti, muy contento de... Bueno, lo logramos, ¿no? No ha sido fácil. Lo logramos. Después de un poco de coordinación, aquí estamos. Sí. Tengo que confesarle a los televidentes que él me ha llamado muchas veces, pero por algunas circunstancias de trabajo no lo habíamos podido lograr, pero bueno, aquí estoy muy contento y muy juicioso. Y muy juicioso, y como buena periodista insistente ella, ¿no? ¿Cómo que sí que? Que sí que, Juan, estoy viajando de mi pueblo la próxima semana, y yo, la próxima semana, Juan, hola. Pero bueno, sí, todos los tiempos son perfectos y gracias por atender este llamado y acompañarme acá en Media Healers. Juan, bueno, primera pregunta, ¿cómo inició? Yo encantado, muchas gracias. ¿Cómo iniciaste tu carrera en los medios de comunicación? Perdóname, se me fue un poco el audio. ¿Cómo inicié? Ahí, ¿cómo iniciaste tu carrera en los medios de comunicación? Creo que se nos fue un poquito la señal. Sí, ya. Ok, no, ya te copié. Bueno, yo comencé ya hace muchos años, yo creo que ya más de 25 años. Comencé trabajando en el Noticiero Nacional. Estoy hablando de medios de comunicación en el Noticiero Nacional. Yo venía de trabajar en el Noticiero 24 Horas, donde había sido el subdirector y luego el director del noticiero y simultáneamente presentador. Y un poco más atrás venía del Noticiero Nacional, donde había sido reportero político, reportero de temas sociales, reportero de temas de Bogotá que me gustan mucho. Y ya hace cerca de 25 años llegué al canal RCN, que ha sido para mí una escuela maravillosa. Yo no tengo sino palabras inmensas de agradecimiento para el canal. Tú que has pasado por allá lo sabes. Para mí fue una escuela maravillosa y digo escuela porque ahí fui jefe de emisión el fin de semana, como tú dices ahora, luego jefe de emisión entre semana, he sido presentador de todas las emisiones, he tenido la oportunidad de cubrir eventos especiales y muy importantes en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, todo comenzó ahí con el Noticiero Nacional y ya estoy aquí en RCN, que creo que ya voy de salida ya. Me encanta, Juan. Bueno, en el momento que vayas de salida, creo que todos te vamos a extrañar millones, así que ojalá no sea tan pronto. Que de hecho, ahora que mencionas que yo que pasé por el canal, yo tengo una anécdota contigo muy linda, que es que desde chiquita siempre me soñaba, sí, o sea, estar como enfrente de cámaras con los medios de comunicación, etcétera. Y me acuerdo que siempre te veía en los noticieros y yo decía, qué chévere ser presentadora, yo quiero estar ahí. Claro, como 20 años más tarde crecí, maduré, me formé como periodista y terminé Sí. trabajando para RCN.
y creo que te conté, no sé si después o antes de salir al aire, pero mi primer directo con RCN, con el informativo, tú le ibas a dar paso a mi nota y cuando a mí me contaron, no, Juan Eduardo te va a dar paso a la nota, yo temblaba. Y fue para mí, o sea, te lo Sí, dije en algún recuerdo. momento, como un sueño que no lo podía creer. Uno chiquita viéndote, o sea, crecí contigo viéndote en los noticieros y después tener el privilegio y el honor de que fueras tú quien le diera paso a mis notas en los noticieros de las 6 de la mañana. Eso fue un sueño cumplido así, pero en Muchas grande. gracias. Eso me honra mucho, muchas gracias. Sí, no, de verdad que sí, Juan, fue un privilegio para mí y una gran escuela, RCN y NTN 24. La verdad que fue un Mm. sueño cumplido en muchos niveles de mi carrera. Bueno, eso me lleva, entonces, ya que estábamos en esta fase de confesiones, a una de las noticias que cubriste, que te marcó mucho y que me lo mencionaste pues antes de que coordináramos la entrevista, que es uno de los privilegios como periodista, ¿no? Tener la oportunidad de cubrir tantos eventos tan chéveres y has estado en tres mundiales diferentes, en Brasil, Sí, Alemania y, en Sudáfrica. y en Sudáfrica, en Sudáfrica. Sí, 3 mundiales de fútbol que yo te decía que ha sido una experiencia maravillosa. Yo no soy periodista deportivo, distinto a que con el periodismo deportivo solamente me une la pasión por el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, pero repito, no soy ni especializado en fútbol, ni soy analista, ni soy narrador deportivo, ni nada de eso. Simplemente me gusta mucho y tuve la oportunidad. Dios ha sido muy generoso conmigo en mi carrera y me ha llevado a muchas partes y entre todas esas partes he estado en 3 mundiales de fútbol. Primero el de Alemania, como tú decías ahora, Sudáfrica y luego Brasil. Y ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia no solamente periodística, profesional, sino personal, tener la posibilidad de uno de encontrarse con tantos, no solamente periodistas, sino personas del mundo entero en un país donde uno encuentra toda clase de culturas, de religiones, de idiomas, de comidas, de sabores, de todo, pues realmente fue maravilloso. Creo que ha sido de las buenas experiencias que yo he tenido la oportunidad de tener. Me encanta. ¿Y alguna anécdota en particular que te haya pasado mientras estabas en esa cobertura, que te haya dado risa o que te haya conmovido de alguna forma, alguna historia que recuerdes en particular? Eh, Muchas. Recuerdo que en el Mundial de Alemania hacíamos unas presentaciones. Claro, la diferencia horaria siempre nos obliga muchas veces a pregrabar y enviar el material, porque pues salir en directo. La verdad es que cubrir un Mundial de fútbol, el Mundial dura un mes y nosotros nos íbamos 15 días antes. Eso quiere decir que estábamos 45 días por fuera trabajando bastante para todas las emisiones de noticias, de lunes a lunes, y a eso hay que sumarle la diferencia horaria de la que yo hablaba ahora, que siempre desgasta un poco, pero bueno, son las condiciones. Pero alguna vez estamos en algún pueblo por allá de Alemania, en el primer mundial al que fui, y estábamos haciendo una presentación con Carlos Antonio Vélez y estábamos los dos en cámara. Y entonces comenzamos y de pronto un señor por ahí se atravesó y entonces tuvimos que volver a repetir. Entonces dice Carlos Antonio, ¿será que este señor hombre, qué bárbaro, dijo un par de palabras ahí, no se da cuenta que estamos grabando? Y el señor se voltea y dice, disculpe que no le he visto. Y era un señor español que entendía español perfectamente. Nos sentimos como un par de cucarachas pensando que el señor podía ser alemán y que no entendía absolutamente nada. Pues el señor era español y entendía muy bien el español. Y bueno, de cosas que realmente no tienen, es como digamos, mucha importancia, pero en el momento que tú lo estás haciendo causa o mucha risa o mucha pena o mucho impacto. Hostia, tía, que la has embarrado entonces. Vamos, mira, venga, Venga, tío. venga. Ay, me encanta. Esas historias son fenomenales, ¿no? Porque uno cree que, sí, pues que grabando todo es color de rosas y perfecto y no, pasan un millón de cosas detrás Claro, de pasa. cámara que los televidentes no se dan cuenta. Y bueno, tú con tu trayectoria debes tener miles de anécdotas. A ver, algo más que te haya marcado así que haya pasado detrás de cámaras en alguna cobertura. Ah, creo que me mencionaste un ataque de risa una vez antes de Sí, salir sí, sí. Es a que salir al aire. sí, yo es que le tengo mucho respeto, por supuesto, al oficio mío de presentar noticias. Yo lo hago
con el mayor profesionalismo, con la mayor seriedad, con el mayor respeto por los televidentes y todo eso vale. Claro. Pero hay una cosa a la que yo le tengo mucho miedo, yo te decía ahora, y es precisamente eh, el, eh, el hecho de que me coja un ataque de risa, de esos que uno no puede controlar cuando uno está al aire, en vivo y en directo. Eso es de las cosas más aterradoras que puede haber en el mundo. Yo le tengo pavor a eso, me ha ocurrido dos o tres veces y realmente me parece que es difícil de controlar y le tengo pavor a eso, más que a cualquier otra cosa. Juan, y en ese momento que te pasó, ¿qué hiciste? ¿Te acuerdas qué noticia estabas dando? Eh, Estaba haciendo una emisión del mediodía, mi compañera de presentación era María Andrea Bernaza y le íbamos a dar paso a Claudia Bamón, que hacía la sección de entretenimiento, y alguna cosa alcanzó a decir Claudia, yo le alcancé a decir un chiste, finalizando el corte comercial. Bueno, lo cierto del caso es que no podíamos, para resumirte toda la historia de mí, no podíamos hablar de la risa, estábamos ponchados y no podíamos hablar de la risa que teníamos. Y después dije, nos van a echar de esto, es nuestra última emisión, lástima, nos van a echar porque por este ataque de risa, pues es muy complicado. Un ataque de risa, además de esos contagiosos, entonces Claudia lloraba de la risa, María Andrea Bernaza, el único movimiento que hacía era así, porque no, bueno, realmente fue una situación muy comprometedora, eh, que además, sabiendo uno que entre más risa tiene, que está en el lugar menos indicado para reírse, más risa le da. Ahí está uno, ya, está uno con el año perdido. Total, total. Aparte que o sea, me causa risa esto porque es que es verdad, la gente no se da cuenta de, o sea, es un temor de los periodistas y es un temor de Mm, que si nos reímos al aire en el momento inapropiado nos pueden echar. Pero claro, a veces uno no lo puede controlar y pasa algo detrás de cámaras y es inevitable la carcajada. es inevitable, pero así como puede llegar la carcajada y ese ataque de risa que yo llamo cuando uno no se debe ni puede reír, la molestia, la rabia cuando tú estás grabando en alguna carretera y pasa el señor de la tractomula y vuelve y comience, dice uno, pero este señor, ¿por qué no cogerá ese pito más bien y sigue derecho? ¿No? Total. eh, Hay una confluencia de todas las emociones, digo yo, en este tipo de trabajos y tú lo sabes muy bien. Total, hablemos de eso, que eso es una cosa que me parece súper interesante y que de hecho estoy como indagando mucho en estas entrevistas que estoy haciendo en Media Healers con los periodistas y es eso, las emociones, ¿no? Y la poca libertad que tenemos en ocasiones de expresar las emociones en cámara precisamente porque tenemos que mantenernos como compuestos y tenemos que dar la noticia de una forma profesional, con seriedad. Mm. Pero pues sí, hay veces pasan, digamos, así como llegan los ataques de carcajadas por de pronto algún evento que pasó detrás de cámaras y uno pues no se puede contener, hay veces pues porque la risa nos gana. También llegan esas emociones de tristeza o de rabia o de impotencia al ver injusticias o lo que sea. ¿Recuerdas ciertas notas que de pronto también hayas estado reportando o cubriendo que te hayan marcado mucho y donde te haya ganado la emoción o el sentimiento? Sí, y te iba a decir qué tal, por ejemplo, esas noticias en donde o tú estás, puede que estés en el set de noticias y le estés contando o por fuera, pero que la voz se quiebra por la emoción, por la tristeza, por el llanto, yo creo que entre otras cosas es totalmente valedero. Al fin y al cabo, los presentadores de noticias somos unos seres comunes y corrientes. En cualquier parte del mundo somos exactamente las mismas personas y creo que me atrevo a decir que podemos tener entre comillas, el derecho a que esas emociones nos invadan, la rabia, la tristeza, el casi que llorar, reírse, ¿no? Molestarse por una respuesta, entrevistar. A mí me ha sucedido muchas veces entrevistar a personajes de los que uno sabe que no son propiamente una virtud y un dechado de honestidad, por ejemplo, y uno hace una pregunta y contestan con una desfachatez y contestan con una tranquilidad, sabiendo uno perfectamente, y los televidentes también, claro, que lo que está contando ese señor no es cierto, que lo que nos está contestando ni es cierto, ni lo va a hacer así, ni nada de eso, y eso causa mucha molestia. Que además, repito, creo que tenemos todo el derecho a uno molestarse, a increpar a la persona y a poderle rebatir sus respuestas.
Juan, y en esos momentos, ¿qué haces tú? ¿Cómo mantienes esa compostura y esa integridad también que te ha llevado a convertirte en uno de los periodistas de Colombia con más credibilidad? Eh, pues eh, muchas gracias en primer lugar. Yo creo que hay que hacer un trabajo mental para no salirse de la casilla, no, no se salga uno de casillas, quiero decir. Porque yo sí estoy convencido que en el momento en el que uno pierda la tranquilidad, ahí ya la tiene perdida. Y muchas veces cuando el entrevistado es uno, cuando uno es el entrevistado, no está haciendo el papel de periodista, sino de invitado, como estoy yo en este caso contigo, si uno se deja también salir de casilla rápidamente, ahí ya tiene el año perdido. Yo se lo digo mucho en las conferencias que amablemente me invitan a dictar en empresas, en universidades, en facultades de comunicación, etcétera. Les digo, no se dejen sacar la piedra, como decimos en términos colombianos, porque ahí tiene uno el año perdido. Ahí es muy fácil caerse. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aprender cómo a manejar esas emociones con sutileza siempre va a ser una gran misión de parte de, bueno, de los periodistas sobre todo, pues, y en entrevistas difíciles. Sí, Juan, eso no quiere decir, discúlpame que te interrumpa, no quiere decir que uno, repito, no le pueden llegar, no le lleguen esas emociones. Uno se puede reír, uno puede llorar, uno puede molestarse, uno puede eh, eh, debatir o cualquier otra circunstancia, porque al fin y al cabo somos unos seres humanos comunes y corrientes, de los que pagamos impuestos, de los que sufrimos por el tráfico, de los que somos víctimas de la inseguridad o de la corrupción, etcétera. Bueno, tantas cosas que pueden pasar. totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Juan, cambiando a un tema un poco más triste, preguntándote, pues antes de hacer la entrevista por teléfono, una de las historias que te había marcado mucho en tu carrera, me hablaste un poco de una noticia bastante pesada. En el 2004, una máquina excavadora aplastó un autobús escolar Mm. con 21 niños que fallecieron y un adulto precisamente en Bogotá. Cuéntame un poco cómo fue esa cobertura para Juan y qué recuerdas y cómo procesaste también la pesadez de esa noticia. Muy difícil, ese fue un día entre semana, una tarde, en el sector de Suba, digamos, en el noroccidente de Bogotá. Iba un bus del colegio, ya iba repartiendo, haciendo la ruta, dejando a los niños en sus casas. Y en una parte de la carretera donde hay un desnivel, la parte que entra, digamos, de Suba hacia Bogotá es más alta y la parte que va al revés es una parte más baja, que va hacia Suba. Bueno, hay una especie de curva, un camión que llevaba una máquina de estas muy grande, pierde la máquina, pierde el equilibrio, el camión pierde el equilibrio, con tan mala fortuna que se va sobre un bus que iba con una cantidad de niños, repito, que estaba haciendo la ruta escolar. Pues de ese desastre quedaron 22 niños muertos, aplastados de una forma aterradora eh, ahí en ese lugar. Hay una estación del Transmilenio que se llama Los 21 Ángeles, entre otras cosas, 21 22 Ángeles, se llama esa estación del Transmilenio. Eso fue una tragedia muy impactante, dolorosa, la forma como mueren estos niños. Y todo lo que eso se deriva, ¿no? Que son las responsabilidades. Entonces, el camión que no le faltaba el permiso, que no tenía la autorización, que le faltaba el certificado, de ese tipo de cosas que pasan en nuestro país. Y además, los días subsiguientes a eso, como es el sepelio de los niños, el levantamiento de los cadáveres, el impacto que eso genera en las familias, porque es que yo supongo, Dios lo libre uno de eso, pero yo supongo que a uno se le muere un hijo en unas circunstancias de esas y bueno, debe ser como para enloquecerse. Y 3 o 4 o 5 días que estuvimos en eso, porque eso fue la noticia en aquel entonces, de mayor impacto. Y no, a mí personalmente me dolía mucho porque las noticias en donde se involucran, donde están los niños, esos niños, los niños o las niñas víctimas de violencia sexual, de trabajos forzados, ese tipo de cosas, me duelen mucho, me molestan mucho, ¿no? Y siempre digo, hombre, pero ¿por qué Colombia como que no salimos de ese tipo de cosas? Todavía tenemos aquí niños en los colegios, en los hogares infantiles, etcétera, niños que son abusados, que son violados, que son, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y duele mucho, me duele muchísimo. Juan, y te pregunto, en ese momento
¿O qué hace Juan Eduardo con este tipo de noticias como para procesar todo ese trauma que viene con entrevistar a los padres de familia o darle seguimiento a este tipo de cobertura de principio a fin? Eh, bueno, ahí hay que tratar de hacer, por ejemplo, las entrevistas con el mayor respeto posible. Yo soy de los que muchas veces creo que si las circunstancias no se dan para entrevistar a una mamá que ha perdido a su hijo en esas circunstancias, pues simplemente no se entrevista. Hay que tener en cuenta el respeto por el dolor, por la familia, por la mamá que acaba de perder un hijo así, o porque, bueno, aquí en Colombia, hombre, reportamos casi que a diario, hombre, que matan a una persona por robarle un teléfono celular. Yo creo que muchas veces hay que respetar, muchas veces no, hay que respetar eso, y lo que quiero decir con muchas veces es que no siempre vale la pena hacer las entrevistas. Mire, yo recuerdo alguna vez, yo estaba comenzando a trabajar en el Noticiero Nacional, estaba de turno un fin de semana, y en el municipio de Soacha ocurrió un sábado, un domingo a la madrugada, una masacre por allá en un bar, mataron a 6 o 7 personas. Cuando yo llegué al lugar, encontramos que estaba la policía, encontramos un panorama, tú te imaginarás, perfectamente dantesco, ¿no? Y ahí estaba la mamá o el papá de alguno de los muchachos, sumido en un dolor que yo decía, ¿qué le voy a preguntar a este señor? Con qué cara le va a meter un micrófono, señor? Cuénteme de esto, qué fue lo que pasó. Yo la verdad no hice absolutamente nada. Creo que es más importante valorar el respeto, el dolor de ese señor o de esa familia o de esa mamá que, que uno tener un testimonio ahí de una persona que está sumida en el dolor. Ni siquiera hice el intento. Ni siquiera hice el intento. Seguramente si le hubiera preguntado me hubiera contestado, pero también yo entiendo ese tipo de circunstancias. Creo que todos las entendemos y es mejor respetar esa situación. Sí, totalmente. Y hay Mm. ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me pasaba en ocasiones que uno, sobre todo cubriendo homicidios, porque en Washington me tocó cubrir mucha violencia por la Mara Salvatrucha y la forma en la que esta pandilla asesinaba a las víctimas era sumamente cruel. Y, y a menudo, obviamente, pues los directores de noticias ponen presión para que uno vaya a entrevistar a la mamá o al papá de la víctima o de los jóvenes que fallecieron, pero hay momentos donde uno de verdad ve que las familias están completamente destrozadas y yo tampoco, no tenía la fuerza para ir a preguntarle cómo te sientes en este momento. O sea, simplemente Sí, sí, hay momentos que no ameritan ponerle un micrófono a la persona en medio de su duelo, ¿no? exactamente. Pienso lo mismo. Creo que hay momentos en donde no se amerita, no vale la pena. No vale la pena. ¿Qué recomendación le das tú a esos periodistas que de pronto sí tienen como directores de noticias o jefes que presionan para que uno vaya igual e intente sacar esa entrevista? Eh, Bueno, si cree que la puede hacer, si cree que el periodismo tiene, o los periodistas, nuestro trabajo nos lleva muchas veces a convertirnos en una especie como de psicólogos. Uno muchas veces adivina por la forma como está la persona, como la forma, las emociones que puede tener la persona, las circunstancias que están rodeando todo, le puede permitir a uno adivinar si es conveniente o no hacer la entrevista. Si cree que la puede hacer, si cree que con mucha sutileza, con mucho respeto puede entrar al corazón de esa persona, entrevistarla y sacarle algún testimonio, algún full, como decimos los periodistas, pues inténtelo, si no, pues más vale decirle al director del FBA, es imposible. Bueno, muchas veces porque nos ha pasado que uno quiere hablar con una persona y le dicen, no, ahora no quiero, y yo eso lo respeto inmediatamente. A mí me dicen, no puedo, no quiero tal cosa, pues simplemente no se hace. Totalmente de acuerdo. Juan, en tu larga trayectoria, ¿qué es lo que más te enorgullece a la fecha? ¿Y qué es lo que más aplaudes en ti mismo de toda tu carrera y todo lo que has vivido? Hay algo que me gusta mucho, Emi, y es el poderle ayudar a la gente. Uno no se alcanza a imaginar, yo llevo muchos años aquí en este trajinar del periodismo y la reportería, pero uno no se alcanza a imaginar todo lo que puede ayudar, muchas veces sin darse cuenta.
con una nota, con una entrevista, haciendo un reportaje. A mí me gusta mucho, yo tengo una sección en RCN que se llama Hazañas Maestras. Eso me da la oportunidad a mí de viajar cada 15 o 20 días a los 4 puntos cardinales de Colombia a buscar crónicas con los profesores, por eso se llama Hazañas Maestras, porque queremos resaltar el trabajo de los maestros en Colombia, que no es propiamente ni el mejor pagado y son muy sacrificados, pero nos da la oportunidad de ir a muchas partes del país a encontrar profesores que tienen unas historias simplemente encantadoras para poder llegar a hacer su trabajo. Profesores que caminan todo un día para llegar a su escuela, profesores que viven en la escuela de lunes a viernes porque su pueblo y su casa está tan lejos que se les va pues la semana caminando de escuela a casa, escuela, entonces viven en la escuela y salen de la escuela los viernes al mediodía, van a su casa con sus familias y regresan el domingo por la tarde, ¿no? Y visibilizar ese tipo de problemas, porque eso es básicamente lo que encontramos en las Hazañas Maestras, con los maestros de Colombia, con los profesores indígenas, profesores o escuelas que dependen de las alcaldías, de las gobernaciones o eh, ¿cómo se llama? De los obispos, ¿no? De las distintas ciudades, pues nos permite ayudar mucho, nos permite visibilizar el problema, nos permite decirle a la gente, mire, esta escuela que queda en tal municipio, hombre, tiene estos y estos y este tipo de problemas, porque además hacemos con el equipo periodístico con el que viajamos la misma ruta que hace el profesor para llegar a su escuela. Y hemos hecho hemos encontrado unas crónicas realmente maravillosas. Mira, en Málaga, en Santander, un día me encontré una crónica que era simplemente, yo decía, esto no, es muy difícil de creer. Encontré una escuela en donde había un solo alumno. La escuela en las montañas de Málaga, porque si uno dice en Málaga, el municipio, pues ya Málaga de por sí es bastante lejos de Bucaramanga, esto es en Santander, pero en las montañas de Málaga, en zona rural de Málaga, encontramos para allá enclavada una escuela con un solo alumno. En ese momento creo que ya tienen 3 alumnos y esta historia de las que se estoy contando fue hace por lo menos 3 años. Un muchachito que se llama Carlitos, era el único alumno de la escuela y la profesora hacía todo lo humanamente posible para llegar al colegio, dictarle clase a Carlitos y que Carlitos no se quedara analfabeta, sin aprender ni a leer, ni a escribir, ni nada de eso. Wow. Un recreo allá era la profesora y el niño jugando un ratico y luego entraban, seguían. Entonces, historias como estas, bueno, te puedo contar, aquí nos podemos quedar horas sentados, ¿no? Y todo esto para decirte que el periodismo es una vocación social, el periodismo es servicio social. El que no tiene esa vocación de servicio y quiere ser periodista, le queda muy difícil ser periodista, le queda muy difícil ser reportero, ser una persona que transmita la información, porque esto del periodismo es de vocación, de servicio y de ayuda. Totalmente, totalmente. Y las personas que lo hacen solo por salir en cámara, vaya sorpresa la que se van a llevar, porque no, claro. tienen nada de glamour. Sí. Otra cosa más complicada, los que creen que siendo periodistas o presentadores se convierten en millonarios, tacan burro, tampoco. Tampoco. No, así que menos. Menos. El periodismo y la reportería es una vocación social, es un servicio, es una ayuda. De hecho, y a ti te debe pasar todos los días y nos pasa a todos los periodistas, ay, mire usted, ¿por qué no me ayuda? Que es que en mi barrio hay esto, en mi ciudad hay esto, el alcalde nuestro tal cosa, se nos está llenando, se nos está inundando mi casa, el pueblo, ¿no? Como cuando uno se encuentra con un médico, ay, usted es médico, ay, mire, ya que usted es médico, ¿qué será un dolorcito que tengo por acá? La misma cosa, así nos pasa a los periodistas. Así tal cual. Y lo ponen a uno en la calle, pues pensando que uno puede resolver todos los problemas instantáneamente y no, tampoco. Sí. Juan, qué buenas anécdotas y ese programa de Hazañas Maestras, de verdad que te felicito porque es espectacular. Alcancé a ver la nota de esa profesora con el alumno y espectacular. Y la odisea que hace. No, es una odisea, creo que no hay un programa que tenga mejor nombre que ese, las verdaderas hazañas de estos maestros para llegar a sus salones de clases, increíble. Totalmente. Bueno, estábamos hablando también antes de la entrevista de la enorme responsabilidad que viene con ser periodista.
¿Qué es esa responsabilidad para ti o qué le quieres comunicar al mundo sobre esa responsabilidad? Mm. Pues esa responsabilidad va ligada precisamente a la vocación que tenemos para hacer, para ejercer el periodismo y la reportería. Nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande, los periodistas. Nosotros, entre otras cosas, tenemos el deber de informar y nuestros televidentes tienen el derecho a estar informados. Pero cuando uno tiene el derecho a algo, pues ese derecho le tiene que llegar bien. Los periodistas nos equivocamos todos los días y cometemos errores y puede que la credibilidad suba o baje, etcétera, pero lo que sí es cierto es que tenemos una responsabilidad social muy importante. De hecho, y vuelvo al tema anterior, nos convertimos en una especie de puente entre la comunidad, entre la gente, las personas y las entidades o el gobierno o las alcaldías o las gobernaciones que pueden llegar a solucionar ese problema. Y en eso básicamente se radica toda una responsabilidad enorme social que tenemos nosotros. Porque te digo esto, nosotros a esto le sumo, nosotros tenemos la obligación de informar, la obligación de formar y la obligación de denunciar. Yo casi que resumo la responsabilidad de los periodistas en esas tres: informar, formar y denunciar. Pero lo que pasa es que en un país como Colombia, donde pasan tantas noticias con tanta rapidez y de tanto impacto, yo creo que el tema de formar se nos queda por ahí. Se nos va el tiempo y la rapidez en informar, en salir primero. Y si tú me preguntas, ¿cuál es un defecto que tenemos los periodistas en Colombia o que pueden tener los medios de comunicación en Colombia? Yo pensaría que es el afán por salir primero con la información, por aquella famosa palabra que creo que se inventó alguna vez en Gabriel García Márquez, el de la chiva periodística, ¿no? Yo prefiero eh, que me chivíen como medio de comunicación a echar una información que en primer lugar no es cierta y en segundo lugar hay que rectificarla, ¿no? Entonces, ese es un error que tenemos nosotros, los periodistas o los medios de comunicación. Eso la información hay que confirmarla, si no, que rectificar es bastante aburrido. Total, muy aburridor, pero Sí, si no se rectifica, grave error y claro. creo que el precio que pagamos post publicación de la noticia desde mi punto de vista, mucho más vergonzoso que hacer chiviado constantemente. Sí, claro. Entre otras cosas, Emi, porque es que si tú haces un experimento, la gente sabe que oyó una noticia determinada, Sí. pero puede que no sepa, puede que no le importe a través de qué medio de comunicación oyó la noticia. Uno dice, eh, eh, por ejemplo, anoche murió aquí un señor muy conocido de música popular, Darío Gómez, el famoso rey del despecho, un señor conocido, maravilloso, ¿no? Ha sido la noticia hoy en Colombia, sin Sí. duda alguna. Pero si tú le preguntas a la gente cuál es la noticia, te dicen, no, que se murió Darío Gómez. ¿Y en qué medio de comunicación oyó eso? ¿O primero lo oyó en qué medio y luego lo leyó en donde? Ah, no, eso a la gente no le interesa, ni es la noticia tampoco importante. Entonces, esto con el cuento de la chiviada, pues es una especie de competencia interna entre nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, que al público, al televidente, al oyente o al lector, creo que no le interesa mucho que digamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mm. La mayoría del tiempo ni se acuerdan quién lo publicó primero. O sea, Sí, es claro. como una batalla ahí entre los periodistas que en vez de competir con nosotros mismos, deberíamos ayudarnos a co-crear y a colaborar porque nos haríamos la carrera mucho más fácil, ¿no? Y ya de por sí la industria viene con suficientes dificultades como para que le agreguemos esa dificultad de competir con nosotros mismos. Sí. Juan, bueno, y hablando me mencionas una cosa muy bonita que son los errores, ¿no? Y los errores que cometemos muchas veces al aire y que como figuras públicas, pues hay veces, obviamente, estamos demasiado expuestos a que esos errores pues los vea todo el mundo. ¿Cuál es Sí. un error o un aprendizaje que crees que has tenido tú que haya sido un reto grande en tu carrera y cómo lo trabajaste o lo procesaste? Pues desde el primer día y con todo lo viejo que estoy y con toda la trayectoria que he tenido en medios de comunicación, yo trato de ser muy juicioso en cuanto a no aprenderme el libreto, Sí. porque para eso se lee, eso no tiene mayor dificultad, sino en entender lo que estoy diciendo.
porque si yo entiendo lo que estoy diciendo, se lo puedo explicar muy bien al televidente. Si yo no sé qué es lo que estoy contando, si no entiendo la pregunta que le voy a hacer a un ministro que voy a entrevistar en 5 minutos, es muy probable que le haga la pregunta mal y el señor le puede decir, perdóneme, Emiliana, es que no le entiendo la pregunta. Entonces, si uno no sabe de qué está hablando, no tiene el bagaje de eso, eh, termina muy mal. Entonces, a mí lo que me ha llevado a esto es, y lo hago con mucho juicio, pues, y lo digo con mucha humildad, todos los días es entender perfectamente a quién voy a entrevistar y sobre qué lo voy a entrevistar. Eso es lo más importante, porque caer en errores, mire, no hay nada más difícil en la vida que hablar sobre un tema que uno no conoce. Yo no conozco nada más difícil que eso. Hablar sobre un tema que tú desconoces por completo, que ignoras, que no sabes de qué están hablando, pues ¿qué vas a preguntar? Es mejor quedarse callado, pues. Totalmente, sí, no, totalmente de acuerdo. Ojo ahí cuando le toca a uno también aprenderse la noticia el mismo día, que suele ocurrir a menudo, constantemente. Se ponen a hablar en un directo sobre esa noticia y uno tiene que empaparse del tema ese mismo día. Claro, Dímelo a mí sí. que cuando me tocó cubrir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá, Dios Oh, mío, si hay algo que me resbala es la economía. mm, No, o sea, Juan, ni te digo mi martirio cubriendo esos políticos como 3 semanas seguidas y que el mercado de lácteos en Canadá se lo quieren mantener cerrado y que no se lo quieren abrir a Estados Unidos. Y bueno, esa polémica, eso fue, creo que para mí, de las noticias más difíciles para claro, cubrir en mi carrera. pero te llevan a un reto tuyo, profesional, como nos lleva a todos, porque a mí no todas las noticias me gustan y a mí no me gusta entrevistar de todos los temas, pero como hay que hacerlo, ¿no? Pues esto lo obliga a uno, porque no va a quedar uno mal, ni va a quedar uno desinformado, ni mucho menos, lo lleva a uno a aprender del tema, por lo menos a tener la información básica y ya con eso saca uno la cosa adelante. Totalmente, totalmente. Y me tocó leerme todo ese documento del Tratado de Libre Comercio, la cosa más aburridora del mundo. Un bodrio, eso es un bodrio terrible, pero es noticia, Pero es claro. noticia y bueno, y lo sacamos al aire. Em, Juan, bueno, y ya para, antes de despedirnos entonces, lo otro que me mencionabas que me parece súper, súper chévere y me parece que es crucial, sobre todo en esta era de plataformas digitales donde cada persona puede expresar su propia voz y su propia verdad a través de estas plataformas que pueden ser un medio muy poderoso, la autenticidad. Me mencionaste que la autenticidad para ti también es súper importante. Y parte de la autenticidad de Juan Eduardo son las medias. Ah, sí, sí. Que ya eso se volvió como un icono de la esencia de lo que es Juan Eduardo. Entonces, primero te voy a pedir que me muestres qué medias tienes puestas hoy y ya después cómo vives tu autenticidad en los medios de comunicación. Pues te voy a decir una cosa, tengo unas medias tan decentes y tan conservadoras, unas medias, voy a alzar el pie acá, unas medias de, ¿cómo se llama esto? Colmenas, De ¿ves? colmenas, me De encanta. colmenas, Ahí de te colmenas ves. de abejita, estoy muy decente en las medias. Sí. Algún día me comenzaron a regalar medias de colores, eh, medias con diseños, me parecían muy llamativas, de colores fuertes, y esto me parece muy chévere y me las comencé a poner. Un gran amigo mío, compañero que tú lo conoces muy bien, que es Ricardo Henao, de los deportes, me dice un día, nosotros llevamos 40 años, Juan Eduardo, tratando que la media combine con el pantalón y usted llega a clavarse un pantalón azul con una media rosada, ahora sí nos jodimos, pues, pero no. Pero le dije, ese es el éxito de ese tipo de medias. Totalmente, totalmente. Y que en un día difícil pueden ser tema de conversación y de carcajadas como para aliviar las tensiones que vienen con las coberturas difíciles. O sea, Sí, sí, yo te decía ahora que me llama mucho la atención cómo a la gente a mí me suele suceder, me dice, ay, muéstrame, muéstrame sus medias, ¿no? Medias rojas o con diseños o medias con animalitos, flores, rosas, bueno, tengo de todos los colores y sabores, me encantan además. me encanta. ¿Cuántas medias tienes ya por ahí? No sé, pero tengo un número importante. Con una aclaración, no he comprado un solo par de medias.
Me los han regalado todos. Me escribe la gente y me dice, mire, Juan, yo tengo una fábrica, comencé un emprendimiento, tengo una fábrica, no sé qué, o me mandan de regalo. De pronto aparecen aquí en mi casa un paquete con 3, 5, 6 pares de medias de los colores, de diseños, y yo se lo agradezco mucho a la gente. Me encanta, qué bonito, qué bonito. Aparte que las publicas constantemente en redes sociales y esa es otra forma de poner tu talento y tus dones al servicio de la vida, ¿no? Hacerle propaganda, promoción a esas medias y esos nuevos Sí, emprendedores. sí, y lo hago además encantado, hombre, güey, tratar de ayudarle y espero que así sea con gente. Ahora en época de pandemia, hace un año, año y pico, 2 años, cuando estaba esto en lo más complicado, que comienzan a surgir todos estos emprendimientos y personas que hacían tortillas españolas, ponqués, bueno, jugos de todo, muy generosos me regalaban de algo y yo encantado lo publicaba en las redes sociales y decía, ojalá les pueda ayudar a estas personas, ojalá yo les pueda servir a esas personas. Eso para mí es lo más importante, más que me regalen un par de medias, pero si me regalan un par de medias y yo publico y eso le puede ayudar a esos muchachos en ese emprendimiento o a esa fábrica, pues yo encantado. Me encanta, qué bueno, Juan, y se te nota, de verdad que sí, eres una persona íntegra, un periodista admirable. Yo me siento honrada, pues, de que me hubieras acompañado acá y hubieras aceptado esta invitación No, yo y encantado. de haber tenido el privilegio de trabajar contigo también. Un sueño cumplido, así que gracias. No, el gusto ha sido mío y además me encanta que hubiéramos podido hacer esta charla de tantos temas que nos interesan y nos tocan, porque si nos tocan a nosotros los periodistas también le toca y le interesa al televidente nuestro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Te gustaría agregar algo más antes de que nos despidamos? Em, no, tal vez tenía no recuerdo. Ah, bueno, tú estabas hablando ahora de algo muy importante que son la fuerza que han tomado las redes sociales. Yo le digo mucho cuando me invitan a las facultades de comunicación social y me preguntan, y bueno, ¿y qué hacemos con las redes sociales? Y le digo, mira, las redes sociales no se les puede creer todo, pero tampoco se puede desechar todo. Yo siempre invito a los estudiantes y les digo, mire, ingresen a las páginas, por ejemplo, a las páginas de noticias de los medios de comunicación serios, eh, que uno pueda acceder a esa información con confianza y con tranquilidad, ¿no? Eh, la RCN Radio, RCN Televisión, el Caracol, el CMI Noticias, el Nuevo Gera, el que sea, pero que sean medios de comunicación respetables, con seriedad, que tengan que uno tenga la tranquilidad de que lo que está leyendo es cierto, porque si uno, ¿cuántas veces, hombre? Eh, es que había algo en estos días que me llamaba mucho la atención. Tal vez hubo aquí hace unos meses un paro aquí en Bogotá, ya me acordé, un bloqueo de motociclistas aquí en Bogotá por alguna decisión que tomó la alcaldía y entonces comenzaron a llenar las redes sociales de información. Y una de esas noticias decía, eh, la alcaldía, ojo que la alcaldía dice que hay, claro, que había bloqueos y protestas, desmanes, etcétera. Entonces llegó una información ahí por las redes sociales que decía, ojo que la alcaldía de Bogotá acaba de decir que el Transmilenio funciona hoy hasta las 5 de la tarde. ¿No? Y esa información comenzó a correr y a hacer carrera con una rapidez sorprendente y era mentira, ¿no? Entonces eso pone a correr a la gente a salir rápido del trabajo, no, porque si el Transmilenio ya en una hora lo suspenden, ¿no? Entonces, además, no, mucha gente no confirma la información que tiene en sus manos, imágenes, videos que no confirman que se murió fulano de tal, que hay bloqueos, que se cayó un niño de un quinto piso. Hay por ahí un video rodando de una niña, creo que en China, que se cayó de un quinto piso y un señor cogiéndola. El video, si uno lo mira con detenimiento, tiene un corte, Sí. un video totalmente montado, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto para contarte, Emi, que las redes sociales son muy importantes, ejercen una función, son muy influyentes, ejercen también una labor informativa importante, pero no se le puede creer todo. Hay que hacer una especie de filtro para saber con qué se queda uno de toda esa información. Totalmente de acuerdo. Y no compartir videos a menos que estén completamente seguros que sí son Claro. verídicos. Mm. Porque sí, muchas veces se comparte esa falsa información y bueno, puede ser bastante perjudicial. Sí, esas noticias malas que son falsas además corren con una rapidez increíble. Impresionante. Sí, ¿Sí? es impresionante. De hecho, me pasó una vez.
en uno de los noticieros en los que estaba trabajando en Univisión, que una activista local había empezado a divulgar un video sobre una redada que había como en un centro de compras de un mercado. Ujú. Y esa noticia se divulgó con una rapidez por redes sociales impresionante y nos tocó salir a nosotros a investigar y a indagar y resulta que no era una redada migratoria, sino que era eh, una operación encubierta para Mm. arrestar, creo que a una persona que estaba traficando drogas. Entonces, la información se distorsionó a tal nivel, pero toda la comunidad en esa época, pues, y en esa zona en Washington DC, completamente empanicada porque pensaban que iba a llegar el servicio de migración a deportarlos a todos. Imagínate, claro, no, que Muchísimo. Y mm, bueno, no era, pero nos tardó, imagínate, el video se empezó a divulgar un día antes, para el día siguiente ya tenía como 15.000 views y al día siguiente fue que empezamos nosotros a desmentirlo y a decir, no, no es verdad, esto no fue lo que pasó, pero ya para ese entonces tenía 15.000 views. claro, claro. Y muchas veces volver a recuperar cuando está hablando uno de una persona y volver a recuperar el buen nombre de esa persona es muy difícil, es muy difícil. Muy, 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 Y muy, hay veces que es imposible hacerlo es verdad, es verdad. y se ha hecho un daño muy complicado. Exactamente. Un nivel en inglés se dice defamation, en español se me va la palabra, pero también es defamación. Difamación, sí, claro, injuria, difamación, sí. Sí, muy complicado, pero bueno, ahí empieza pues el filtro de cada quien, ¿no? Saber qué Sí. compartir, qué no, y bueno, ser muy responsable con la información que deciden publicar. Sí, hay una cosa que es muy importante y es, yo le hablo mucho de tener una especie de autocensura, es decir, que yo como periodista, hombre, sepa qué imágenes puedo sacar al aire, qué testimonios puedo sacar, qué videos puedo mostrar bajo mi buen criterio, bajo el buen criterio del periodista, digo. Eh, y creo que es totalmente valedero de esa, yo la llamo autocensura, bueno, pero eso es mejor que tener una cuchilla aquí encima de censura como existe pues en tantos países, ¿no? Contra el periodismo. Ese primer filtro que uno puede hacer, hombre, esta imagen es muy fuerte, este testimonio es muy doloroso, esta imagen no se ve bien, hombre, uno hace esa autocensura, repito, encomillada, y creo que puede tener un buen resultado. Totalmente, totalmente. La autocensura, muy importante también hoy en día. Sí, sí. Juan, Término que seguramente asusta más de uno, pero hay que hacerlo. pero hay que hacerlo un poquito, sí, esos filtros son importantes. Sí. Em, Juan, bueno, yo creo que ya eso por mi parte es más que suficiente. Gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Ni más faltaba. Yo encantado. Gracias a ti por acordarte de mí, por invitarme a esta charla, porque hablamos muy sabroso, hablamos de muchos temas y bueno, ya ojalá nos volvamos a encontrar. Por supuesto que sí, cuenta con eso. Muchas gracias, Emi. Dios te pague. Mil y mil gracias. A ti un abrazo. Journalists, this one's for you, to help you heal, to help you understand your worth, and to help you know you're not alone. So share the love and subscribe to Spotify and YouTube and follow us on Instagram. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo.